Mucho se habla en estos días de una palabra que genera temor en los mercados y en los hogares: recesión. Pero, ¿qué significa realmente? En términos sencillos, una recesión es una caída significativa y prolongada de la actividad económica en un país. Imaginen que la economía de un país es un gran motor. Cuando ese motor empieza a funcionar más lento, produce menos, vende menos y, en general, su rendimiento disminuye durante varios meses seguidos. Estamos ante una recesión. No es solo un mal día o una mala semana para la economía. Es una tendencia sostenida que afecta a casi todos los sectores, desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas tiendas de barrio, y su impacto se siente directamente en la vida de las personas. La definición técnica más común dice que una recesión ocurre cuando el Producto Interno Bruto, o PIB, de un país, que es la medida de todos los bienes y servicios producidos, se contrae durante 2 trimestres consecutivos. Es como si el país, en lugar de crecer, se encogiera económicamente. Esta contracción generalizada es el síntoma principal, pero no el único. Viene acompañada de otros indicadores negativos, como el aumento del desempleo, la caída de los ingresos de las familias, una menor producción industrial y una reducción en las ventas de los comercios. Es una cadena de eventos negativos que se retroalimentan y que pueden generar un ciclo vicioso difícil de romper sin una intervención decidida. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto la posibilidad de una recesión en 2025? Porque las economías del mundo están increíblemente conectadas. Lo que sucede en una gran potencia como Estados Unidos o en un centro financiero como Singapur puede provocar un efecto dominó que alcance a todos los rincones del planeta. Los expertos observan con atención señales de advertencia, como una inflación que no cede, tensiones comerciales entre las grandes potencias o un debilitamiento en la creación de empleo. Aunque algunos indicadores han mejorado, la incertidumbre persiste. El fantasma de la recesión nos recuerda que la prosperidad no está garantizada y que los buenos tiempos pueden ser frágiles si no se manejan con prudencia. El riesgo, aunque ha disminuido según algunos analistas, no ha desaparecido por completo. Los mercados de predicción, por ejemplo, todavía sitúan la probabilidad de una recesión en Estados Unidos en un 28%, una cifra que, si bien es menor que el 66% que se temía antes, sigue estando por encima del promedio histórico del 15%. Esto significa que todavía hay factores de riesgo importantes que podrían inclinar la balanza. Los gobiernos y los bancos centrales están en una carrera contra el tiempo, implementando políticas para intentar lograr un aterrizaje suave de la economía, es decir, enfriarla lo suficiente para controlar la inflación sin provocar una caída brusca que nos lleve a una recesión dolorosa. Para entender el riesgo actual, debemos mirar a 2 economías que funcionan como termómetros del estado de salud global: Estados Unidos y Singapur. En Estados Unidos, la situación es compleja y presenta señales contradictorias. Por un lado, el mercado laboral, aunque se ha debilitado, no muestra un colapso. En mayo se crearon 139,000 empleos, una cifra mejor de lo esperado. Pero los datos de meses anteriores fueron revisados a la baja, lo que sugiere una tendencia de enfriamiento. La tasa de desempleo se mantiene en un 4,2%, un nivel bajo, pero las solicitudes de ayuda por desempleo han comenzado a subir lentamente, una señal de que más personas están teniendo dificultades para encontrar trabajo. Por otro lado, los mercados financieros en Estados Unidos parecen estar ignorando el riesgo de recesión. Los inversores actúan con un optimismo sorprendente. El S&P 500 Cyclical Defensive Ratio, un indicador que compara acciones sensibles a la economía con acciones más seguras, alcanzó un máximo histórico en mayo de 2025. Esto indica una gran confianza en el crecimiento futuro, una situación muy diferente a la que se vio antes de las recesiones de 2000, 2008 y 2020. Además, otros indicadores como la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro, que históricamente advierte sobre recesiones, no está invertida actualmente, lo que ha tranquilizado a muchos en Wall Street. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, Singapur nos ofrece una perspectiva diferente y preocupante. Siendo una economía extremadamente abierta, donde el comercio representa 3 veces el tamaño de su PIB, es muy sensible a los vientos globales.
A pesar de un crecimiento anual del 3,9% en el primer trimestre de 2025, su economía se contrajo un 0,6% en comparación con el trimestre anterior. Esto ha encendido las alarmas sobre una posible recesión técnica, que se confirmaría si el próximo trimestre también muestra una contracción. Singapur es como el canario en la mina de carbón. Su vulnerabilidad a la desaceleración global lo convierte en un excelente indicador de problemas futuros. La respuesta de Singapur ha sido proactiva. La Autoridad Monetaria de Singapur, su banco central, ha relajado su política monetaria 2 veces este año, en abril y mayo, en un intento por estimular la economía y protegerla de los choques externos. La reciente victoria del partido gobernante en las elecciones generales también ha reducido la incertidumbre política interna, pero los riesgos externos persisten. El caso de Singapur nos muestra que, incluso con una gestión interna sólida, ninguna economía es una isla. La interconexión global significa que las tensiones comerciales y la debilidad en otras partes del mundo pueden tener consecuencias directas y rápidas, sin importar cuán lejos estemos geográficamente. Más allá de los grandes números y los análisis de los expertos, una recesión tiene un rostro muy humano y afecta directamente la vida de las personas comunes. El primer y más doloroso impacto se siente en el empleo. Cuando las empresas ven caer sus ventas y sus ganancias, la primera medida que suelen tomar es reducir costos, y eso a menudo significa congelar contrataciones o, peor aún, despedir personal. Esto provoca que el desempleo aumente, dejando a muchas familias sin su principal fuente de ingresos. Conseguir un nuevo trabajo se vuelve mucho más difícil, ya que hay más personas compitiendo por menos puestos disponibles, lo que genera ansiedad e inestabilidad económica en miles de hogares. Los precios de los bienes y servicios también se comportan de manera particular durante una recesión. Por un lado, la menor demanda de los consumidores puede llevar a que los precios de algunos productos, como automóviles, electrodomésticos o viajes, bajen, ya que las empresas intentan atraer compradores con descuentos. Sin embargo, esto no siempre se traduce en un alivio. Si la recesión es causada por factores como una alta inflación, como la que hemos visto recientemente, los precios de los productos básicos como alimentos y energía pueden seguir siendo altos, afectando el poder de compra de las familias, especialmente de aquellas que han perdido sus empleos o han visto reducidos sus ingresos. Las pequeñas y medianas empresas son particularmente vulnerables durante una recesión. A diferencia de las grandes corporaciones, no suelen tener grandes reservas de dinero para soportar largos periodos de bajas ventas. La caída del consumo las golpea duramente. Un restaurante ve menos clientes, una tienda de ropa vende menos prendas y un taller mecánico tiene menos reparaciones. Esto puede llevar a muchas de estas empresas a la quiebra, lo que no solo destruye los sueños de los emprendedores, sino que también elimina una fuente vital de empleo en las comunidades locales. La desaparición de estos negocios deja cicatrices duraderas en el tejido económico y social de una ciudad. Finalmente, una recesión también afecta el acceso al crédito. Los bancos se vuelven mucho más cautelosos a la hora de prestar dinero. Temen que las personas o las empresas no puedan pagar sus deudas debido a la mala situación económica. Como resultado, endurecen las condiciones para otorgar préstamos. Esto significa que conseguir una hipoteca para comprar una casa, un crédito para iniciar un negocio o incluso una tarjeta de crédito se vuelve más complicado. Esta restricción del crédito frena aún más la economía, ya que dificulta la inversión y el consumo, dos de los motores clave para salir de la crisis y volver a la senda del crecimiento. Ante la amenaza de una recesión, los gobiernos y los bancos centrales no se quedan de brazos cruzados. Se convierten en los principales actores que intentan dirigir la economía hacia un puerto seguro. Una de las herramientas más poderosas que tienen son las políticas monetarias, manejadas por los bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos. Si la economía se está sobrecalentando y la inflación es alta, pueden subir las tasas de interés para enfriarla. Por el contrario, si temen una recesión, pueden bajar las tasas de interés para hacer que el crédito sea más barato, incentivando así a las empresas a invertir y a los consumidores a gastar, como lo ha hecho la Autoridad Monetaria de Singapur 2 veces este año.
Además de la política monetaria, los gobiernos pueden usar la política fiscal para combatir una recesión. Esto implica usar el presupuesto del gobierno para influir en la economía. Por ejemplo, pueden aumentar el gasto público en proyectos de infraestructura como carreteras, puentes o escuelas, lo que crea empleos y estimula la actividad económica. Otra herramienta fiscal es la reducción de impuestos. Bajar los impuestos a las personas les deja más dinero en el bolsillo para gastar, mientras que reducir los impuestos a las empresas puede incentivarlas a invertir y contratar más personal. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado un paquete fiscal que podría incluir precisamente estos estímulos. Un factor clave que puede desencadenar o agravar una recesión son las tensiones comerciales. Una guerra comercial, con la imposición de aranceles entre países, encarece los productos importados, puede generar inflación y reduce el comercio global, afectando a las empresas que dependen de las exportaciones. Conscientes de este riesgo, los gobiernos también recurren a la diplomacia. La reciente tregua arancelaria de 90 días acordada entre Estados Unidos y China es un ejemplo de cómo se intenta desactivar una bomba de tiempo. Estas negociaciones son cruciales para mantener la estabilidad y evitar una escalada que podría arrastrar a la economía mundial a una caída. Al final del día, aunque los gobiernos y los bancos centrales tienen muchas herramientas a su disposición, su éxito no está garantizado. La economía es un sistema complejo influenciado por innumerables factores, incluyendo la confianza de los consumidores y los inversores. Por eso la advertencia final es clara: debemos estar preparados. Para las familias, esto significa la importancia de tener un fondo de emergencia. Para las empresas, diversificar sus mercados. Y para todos, mantenerse informados y entender las señales económicas. Observar lo que sucede en el mundo no es un ejercicio académico, es una necesidad para proteger nuestro bienestar en tiempos de incertidumbre. La economía global está en un punto delicado, y la vigilancia es nuestra mejor defensa.